Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. Esta es la sesión inaugural del Coloquio de Historia que el Departamento de Historia organiza con citas mensuales. Insólitamente esta va a ser a comienzo del mes, pero las siguientes sesiones serán el último viernes del mes de marzo, abril y mayo. Espero que les llegue la información y que nos puedan acompañar en las siguientes. Los coloquios de historia quieren ser espacios de, quizá más que todo, de discusión, de debate sobre preguntas, temas que surgen desde la historia e interrogan en particular el campo de la historia y el oficio del historiador. En ese sentido, la serie específica a la cual este coloquio pertenece, Preguntas para la Historia, quiere abordar un poco esos interrogantes que no por ser necesariamente historiadores nos ponemos, sino que quizás se pone o se puede poner el ciudadano o la ciudadana, y que como historiadores pues nos convocan con quizá un discurso y unas competencias un poco más específicas. Por esa razón, la dinámica también de estos encuentros en la serie Preguntas para la Historia es más que todo un diálogo. Para este diálogo y para esta sesión que hemos querido titular con la muy significativa contribución de mi colega a mi izquierda, Mauricio Archila, de quién es la memoria histórica, el papel del historiador en la disputa por el significado del pasado. La intención es discutir, aunque pues Mauricio lo va a presentar mucho mejor, la intención es ubicar esta pregunta en un momento particular, y el momento está dado por la presentación del informe Basta Ya. No voy a abordar la dinámica del encuentro, la va a explicar Mauricio, pero yo sí me permito presentarles los tres interlocutores principales de este encuentro, en el entendido que pues el debate está no solo abierto, sino espera la participación de los asistentes. Los que muy amablemente y con muy corto aviso, cosa del cual les agradezco profundamente, hemos invitado en el día de hoy son a mi derecha Sandra Rodríguez. Sandra es profesora de la Universidad Pedagógica, enseña didáctica de la historia y pertenece a la línea Memoria y Formación Política, pero es también de la casa, porque Sandra es doctoranda ya a portas de la defensa de la tesis de doctorado en Historia en nuestro departamento bajo la dirección de la colega Gisela Kramer. Su trabajo doctoral se titula Memoria y Olvido, usos públicos del pasado a partir de la Academia Colombiana de Historia 1930-1960. Agradezco también muchísimo a Vladimir Melo Moreno, geógrafo aquí de la universidad, con una maestría en el IEPRI. Desde, supongo entonces, está trabajando con el Grupo de Memoria Histórica desde el 2008. En este momento es correlator del informe, pues ha sido correlator del informe Silenciar la Democracia, que recuerdan fue publicado en el 2011. Lo hemos invitado aquí con, repito, muy poca anticipación. Gracias, Vladimir, por aceptarlo. En particular porque Vladimir ha sido uno de los investigadores directamente responsables del capítulo 5 del informe Basta Ya.
Entonces nos interesa también el diálogo con quien concretamente ha participado en el ejercicio de investigación y de escritura del informe. Como dicen, por último, pero no, ¿cómo es? Pero no de último, esto. Last but not least, el colega Mauricio Archila. Creo que Mauricio no necesita presentaciones y eso es embarazoso tener yo que presentarlo, pero aquí quiero decir que Mauricio ha estado muy receptivo a esta iniciativa del coloquio de historia, ha organizado literalmente esta sesión y ha logrado insertar entre sus múltiples ocupaciones, quizá para nosotros la más importante para el departamento como director del anuario, también esta otra actividad. Como saben, Mauricio se ocupa de memoria histórica, de construcción de memoria, de conflictos y de movimientos desde siempre, supongo, y no lo voy a presentar más. Los dejo con ellos y muchas gracias. Una nota técnica: estamos grabando este encuentro con la intención de editarlo y luego publicarlo en la página web del departamento, que ya tiene, si la pueden visitar, una serie de recursos digitales, muchos seminarios y encuentros que hemos grabado. Estamos aprendiendo a editar también, entonces pues nos demorará un rato transferir este formato en el otro formato, pero ahí estará también como una memoria de este encuentro. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Pues vamos a dar inicio a este coloquio. Pues la metodología que se ha acordado pues con la directora del departamento y ya la hemos desarrollado en otros coloquios el año pasado, es que pues alguien, en este caso mi persona, modera introduciendo las preguntas. Las dos personas invitadas pues en un breve tiempo, 5 o 10 minutos, responden cada una de las preguntas. Son 3, no es un cuestionario muy amplio, pero inmediatamente después de la respuesta de ellos o de los comentarios de ellos, porque a veces no son propiamente respuestas así a una pregunta muy cerrada, abrimos a la participación del público con preguntas o intervenciones cortas, y después de una ronda pues ellos contestan y pasamos a la siguiente. Vamos a ver si hasta ya no 2 horas sino hora y 35 minutos nos rinde. Bien, entonces voy a iniciar pues con la presentación de la primera pregunta, que como parece obvio va a tener que ver con las relaciones entre historia y memoria y el papel del historiador en la construcción de la memoria pública. El pasado, especialmente su significado, es materia de disputa en nuestras sociedades. Sabemos que memoria e historia son acercamientos diferentes al pasado que entran en esa disputa, cada uno, ofreciendo distintas formas de verdad. Resumiendo mucho, pues, porque esto daría para muchas tesis y muchos debates, podemos decir que la razón occidental tradicionalmente ha sospechado de la subjetividad, particularidad e inmediatez de la memoria, por lo que exige esa razón occidental una disciplina, la historia, para contextualizarla, criticarla y sobre todo para hacerla comprensible en forma más general o universal, es decir, para disciplinar a la memoria, con todas las connotaciones que eso puede tener. De esta forma, pues diríamos que la memoria recuerda, la historia explica, muy simplemente. La primera es un acto subjetivo para darle sentido a la existencia individual y colectiva. La segunda hace parte del campo científico y pretende ser verdadera, objetiva más que todo. Generalmente se supone que las relaciones entre historia y memoria son de colaboración, bien sea porque, como dice Riquet, la memoria es la matriz de la historia, o bien porque, como dice Hallward, la historia termina complementando a la memoria. Pero dependiendo del énfasis, para algunos una predomina sobre la otra. Por ejemplo, para los académicos, llamémoslos tradicionales, o los historiadores clásicos, la historia es superior porque ofrece un conocimiento más fidedigno y científico. Para quienes defienden la memoria, muchas de ellas víctimas de actos de barbarie,
La memoria es superior porque ofrece la voz directa de las víctimas. E incluso en ese sentido podría ser más verdadera, porque la otra es un discurso elaborado, más allá o fuera de la vida real. Claro que aquí se impone pluralizar ambas categorías, pues sabemos que no hay una sola historia como tampoco hay una sola memoria, lo cual nos lleva a que hay distintas formas de construir la verdad, no solamente dentro de la historia o de la memoria, sino dentro de cada una de ellas. No es lo mismo la historia positivista o romántica a la historia social o la historia desde abajo, como tampoco es lo mismo la memoria directa a la memoria indirecta, la memoria literal a la memoria ejemplar, etc. Ahora bien, hay quienes apoyados en estas diferencias entre una y otra y el papel hegemónico de ciertas versiones historiográficas, proponen que las relaciones entre historia y memoria son asimétricas y reflejan una lucha, una disputa por el poder en la interpretación del pasado. Por ejemplo, para algunos, la razón occidental busca colonizar a la memoria, por eso que decíamos de que la historia pretende disciplinar a la memoria. O para otros, una memoria subalterna que por eso mismo es superior a un saber colonial o formalizado. Es decir, para otros existiría una memoria subalterna que sería superior a un supuesto saber colonizado. Pero nuevamente habrá que decir que más que un antagonismo esencial entre las dos formas de acercarse al pasado, o hablar de una lucha entre historiadores y memorialistas, lo que hay son formas distintas de reconstruir el pasado, tanto desde la historia como desde la memoria. Nos interesa hoy pues preguntarnos por el papel del historiador y en general del científico social que trabaja el pasado desde el mundo académico. El papel de ese historiador científico social en la reconstrucción de memorias públicas, que no necesariamente son oficiales. También puede haber memoria pública de grupos específicos, los subalternos entre ellos. En concreto, la pregunta, ya para irla formulando y que las personas que nos acompañan la recibieron anoche, entonces casi que no han tenido mucho tiempo de prepararla, pero ¿qué papel han jugado los historiadores en esa construcción de memoria? Y pues, por ejemplo, en el caso de Sandra, que no quiero que tenga que responder por eso, pero acabo de leer su tesis sobre la Academia Colombiana de Historia, me pregunto, ¿cuál fue el papel que ella en 470 páginas desarrolla de la Academia Colombiana de Historia en esa construcción de memoria? Y pongo solamente un ejemplo de los miles que ella pone. Después del 9 de abril hubo una lectura oficial y de la misma academia de que los eventos del 9 de abril del Bogotazo fueron producto de una pérdida de valores patrios, de sentimiento de nación y todo, y se reforzó y se le encargó a la academia la enseñanza de la historia con unos parámetros patrioteros, etc. Entonces me pregunto, bueno, ahí ¿cuál es el papel? Evidentemente estoy casi que haciendo la pregunta insinuando una respuesta. O hablando del caso del informe Basta Ya, pues que es el telón de fondo para este debate, el papel del Centro de Memoria Histórica en ofrecer una o unas memorias sobre el conflicto armado colombiano en los últimos 60 años y hacerlo visible ante la opinión pública, que es un poco el objetivo que se propone. Así yo personalmente difiera de algunas interpretaciones y encuentre algunos datos históricos discutibles. Parece que yo tengo la primera versión, dicen que hay una versión en donde se corrigen algunos de esos datos, entonces no voy a entrar en estos detalles allí. Digo yo, a pesar de que tenga algunas diferencias con el informe, reconozco que allí hay un valioso esfuerzo colectivo por describir y comprender hechos y procesos históricos. Si bien yo no percibo un manejo instrumental o tan instrumental del pasado como sí lo encuentro, por supuesto, en algunos directivos de la Academia Colombiana de Historia, en cambio, por el contrario, en el informe del Centro de Memoria Histórica hay distintas entradas a esa memoria, lo cual me parece muy valioso, desde lo cuantitativo hasta lo cualitativo, desde lo hermenéutico y testimonial hasta lo estadístico, así como ponderados análisis de sus causas y procesos,
cuestionando a todos los actores armados, incluida la fuerza pública. Digo yo, quiérase o no, ese producto y este trabajo, así como los informes previos, contribuyen a una memoria oficial. Y no digo esto con el manido argumento de que el Centro de Memoria hace parte de la institucionalidad, por supuesto que sí, pero el informe, a mi juicio, muestra suficiente autonomía intelectual con relación al Estado y, digamos, como para simplemente tachar eso de un informe estatal o descalificarlo así en forma tan simple. Me pregunto esto porque el informe, como muchos de los que lo precedieron, responde a un mandato institucional y tiene esa proyección. Entonces, digamos, ese es un poco como la ambientación de la pregunta. Vamos a comenzar por Sandra y luego por Vladimir. Bueno, a mí me gustaría responder la pregunta, primero clarificando el lugar desde el cual me gustaría hablar, porque si bien es cierto, el doctorado es uno de mis lugares y en particular el trabajo que hice sobre los usos públicos del pasado a partir de la Academia Colombiana de Historia, el otro lugar que para mí es, digamos, fundamental en este debate sobre la memoria y las víctimas es la línea que tenemos en la Universidad Pedagógica Nacional desde hace ya 10 años. Se llama Formación Política y Memoria Social en la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales. Y allí nos hemos dedicado a pensar durante este tiempo precisamente la relación entre la memoria social y la configuración de los procesos de formación política de los estudiantes en educación. Y pues me parece que, digamos, ese es un lugar muy importante para poder indagar el papel del historiador en el debate sobre la memoria histórica. Pues yo sí tuve poco tiempo para preparar la pregunta, pero igual elaboré un documento que me gustaría ir puntualizando para responder esta pregunta sobre el papel del historiador, para después dar algunas puntadas sobre el tema de la Academia Colombiana de Historia, que sí puede generar inquietud porque fue lo que introdujo Mauricio. Pronto voy a hacer una sustentación. Una presustentación. Aunque esta pregunta parte de la distinción entre memoria e historia, admite la relación entre dos campos cuando se indaga por el papel que juega el historiador en la construcción de una memoria pública sobre la historia del país, en este caso referida al conflicto armado colombiano. Para abordarla pienso que se requiere precisar la comprensión que tenemos de memoria histórica tanto en el contexto del grupo que elabora el informe Basta Ya, como en el ámbito de la investigación histórica. El grupo, es importante decirlo, el informe recoge el trabajo del grupo de memoria histórica en el marco del Centro Nacional de Memoria Histórica, digamos, en dos procesos normativos y constitutivos de lo institucional distintos. El documento y los otros informes que han aparecido, nosotros hemos usado como insumo de manera importante en el trabajo que hemos hecho en el grupo, los informes que ha producido la comisión, entre otras comisiones que también se han dedicado a pensar el tema de la memoria y a recoger el testimonio de las víctimas. Para el centro en particular, la memoria histórica está referida a la construcción del pasado del conflicto armado colombiano, a partir del sentido que las poblaciones y grupos victimizados le otorgan en el presente, en la perspectiva de restituir los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Es decir, el hilo narrativo de los informes del grupo ha sido fundamentalmente el testimonio de las víctimas y algunas elaboraciones que se han hecho en función de la justicia, la impunidad, las garantías de no repetición, los procesos de reparación. Eso en el contexto del grupo. Ahora, en el contexto de la investigación histórica, digamos, existen otras variables sobre la sección de memoria histórica que me gustaría comentar. La primera pues surge del trabajo de Maurice Halbach, para quien era necesario establecer una distinción entre la memoria autobiográfica, conformada por los recuerdos construidos en las experiencias de grupos específicos, y la memoria histórica, que corresponde a los recuerdos de hechos no vividos, transmitidos entre generaciones y que conforman lo que denomina Halbach los marcos lejanos de la memoria. En estudios posteriores se recobró esta noción para articular la memoria autobiográfica y la memoria colectiva en un solo campo, donde la experiencia política de los grupos sociales tuviera incidencia en la reformulación de los marcos sociales donde se inscribe la memoria nacional. Para comprender la importancia de esta noción, en la historiografía Ignacio Peiró Martín ubica tres momentos en los que la discusión acerca de la memoria ha sido un tema relevante. El primero tiene que ver con el uso que se ha hecho de los testimonios
en ámbitos de trabajo histórico como la historia desde abajo, la historia social y la historia oral. En estos trabajos la memoria histórica abrió una ruta de investigación asociada a las identidades y a las subjetividades en el marco de posiciones éticas que articulan la condición de protagonista social del historiador y su responsabilidad profesional. De este modo, la memoria histórica se transformó en un deber de memoria que puso en discusión las políticas del consenso, leyes de amnistía e indulto para controvertir las políticas de la memoria auspiciadas por el Estado cuando se mantienen escenarios de revictimización o de victimización secundaria, como ocurre, por ejemplo, en este caso. Los informes se presentan, incluso hay muchos documentos en la página del grupo en donde se precisan entrevistas de los mismos investigadores y cuando se narra el resultado del informe se habla del conflicto como un asunto pasado, lo que vivimos y lo que no debería volver a pasar. Sin embargo, el conflicto está abierto y estamos en condiciones de revictimización y victimización secundaria de manera permanente. En el ámbito social, este deber de memoria se expresa en los colectivos que se articulan en torno a demandas relacionadas con la memoria de las víctimas, denominados por Elizabeth Henning como los emprendedores de la memoria. Tenemos varios casos en el país, como el colectivo de la comunidad de Trujillo, en donde hay un emprendimiento de memoria muy claro, o el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, en donde la memoria es una de las 8 estrategias políticas del grupo, o en iniciativas estatales que diseñan políticas para la conservación de los archivos de la memoria o para la promoción de la verdad y la justicia. Este deber de memoria se convirtió en un imperativo ético para las sociedades, donde se operan procesos de transición política y jurídica, o donde el análisis crítico del pasado es una demanda social. Aunque esta manera de entender la memoria histórica ha tenido importancia en una dimensión ética y política y se ha fundamentado desde perspectivas como la de Walter Benjamin como relato de los vencidos, su validez en el terreno político y ético se superpone al debate académico porque se considera como una demanda que la historia debe aceptar para renovarse sin que medien procesos críticos frente a lo problemático que puede llegar a ser concebir la memoria como un deber moral basado en el dolor que impida la reelaboración del pasado, asimilar la memoria histórica a la producción historiográfica, convertir lo biográfico individual en lo histórico colectivo y minimizar el análisis de los usos del pasado en el presente. Un segundo momento está caracterizado por los debates acerca del pasado nacional y su construcción como signo distintivo de un grupo particular, y por las investigaciones que analizan los problemas de la transmisión e interpretación de los recuerdos históricos como construcciones culturales, estudiando los medios, las metáforas, los lugares y las representaciones simbólicas utilizadas en la socialización del pasado rememorado. Aquí los trabajos de Hobsbawm y de Pierre Nora son un referente importante, y bueno, en el ámbito nacional creo que el trabajo que logré hacer sobre la Academia Colombiana de Historia puede dar pistas un poco sobre la manera como se usa el pasado en el marco de una institución como esa. Durante este segundo momento también aparecieron otras discusiones referidas a la memoria como representación del acontecimiento y del sentido retroactivo del acontecimiento, a lo que se denominó usos del pasado, referidos a su apropiación por parte de los grupos, partidos, instituciones, naciones o estados, a la condición dominante o subordinada de dicha apropiación, a su carácter selectivo y a la asimilación entre el pasado y la actualidad, a las que apelan los grupos, las instituciones, los gobiernos para legitimar sus proyectos en el presente. De este modo surgió la categoría de políticas de la memoria en el análisis de experiencias autoritarias en contextos europeos para definir todas las iniciativas públicas, no necesariamente oficiales, orientadas a la difusión y consolidación de una interpretación del pasado de gran relevancia para determinados grupos sociales o políticos o para el conjunto de un país. Estas políticas reconstituyen el pasado en función de problemas y preocupaciones del presente y proyectan un cierto tipo de sociedad hacia el futuro en la perspectiva de lograr la mayor cohesión ideológica posible. Se manifiestan en lo que denomina Josefina Cuesta una memoria institucionalizada, que se caracteriza por el encuentro entre políticas públicas, cultura y tradición, en el marco de un conjunto de estrategias en las que se restituye una selección particular de aspectos del pasado, a los cuales se les define un contenido y se les asigna un sentido con el propósito de configurar los límites de la memoria social deseada. Los responsables de trazar y mantener estas políticas son los emisores de memoria, entendidos como aquellos que suelen tener acceso a medios de difusión más amplios para propagar sus interpretaciones del pasado. Yo creo que el centro es uno
de los emisores de memoria que existen en la actualidad. Este emisor pueden ser organizaciones o corporaciones de la sociedad civil, partidos políticos, organismos estatales o líderes de opinión que incorporan en sus funciones o que trazan como objetivo la producción, difusión y consolidación de una determinada interpretación del pasado mediante la cual busca legitimarse o legitimar al grupo que representa. El tercer momento, planteado por Peiró Martín, se caracteriza por el intento de convertir la memoria en un discurso historiográfico alternativo caracterizado por la identificación plena entre el testimonio y la historia. Desde esta perspectiva, la memoria desplaza la historia como campo de saber y traza líneas de interpretación del pasado acordes con las exigencias éticas del presente, en procesos de transición política y jurídica. Como puede verse en este pequeño recorrido que hago sobre la manera como en la historia se ha considerado el problema de la memoria histórica, la incorporación de la memoria como categoría de análisis ha tenido implicaciones en el ámbito de la subjetividad política de quienes construyen interpretaciones del pasado desde el ámbito disciplinar de la historia. Por tanto, considero que existen dos premisas fundamentales al analizar el papel de los historiadores y las historiadoras en la construcción de la memoria pública, en particular en relación con el conflicto armado colombiano. La primera consiste en clarificar el lugar analítico desde el cual los investigadores plantean sus elaboraciones acerca del pasado en relación con temáticas tan complejas y de implicaciones subjetivas tan fuertes como el conflicto armado. El informe Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad se propone narrar una realidad anclada en el presente que se aparta de una memoria oficial del conflicto armado. En este sentido, considero efectivamente que hay un gran nivel de autonomía en la elaboración del informe y se propone como un insumo de reflexión para un debate social y político abierto. Deja pendiente una tarea nacional, que es la construcción de una memoria legítima, que no consensuada, en la cual se incorporen explícitamente las diferencias, los contradictorios, sus posturas y responsabilidades, y además se reconozcan las víctimas. Creo que coloquios como este son, digamos, el germen de ese interés que tiene el grupo por convertirse en un insumo para el debate nacional en torno a las maneras como entendemos el conflicto. Aunque en el desarrollo de la investigación se expresa que la violencia es producto de acciones intencionales inscritas en estrategias políticas y militares sustentadas en alianzas complejas y que es necesario establecer las dimensiones de estos hechos mediante la voz de las víctimas, en una posición cercana, posiblemente considero yo a la de Daniel Pecó, quien afirma que el conflicto armado colombiano es una guerra contra la sociedad. Creo que el documento se acerca mucho a esta tendencia. Queda pendiente en mi perspectiva una comprensión global del problema que disputa con otras interpretaciones producidas en el ámbito académico para que el informe se convierta en ese insumo para la reflexión que se propone como iniciativa. La segunda premisa está relacionada con el diseño estratégico de diálogos, de escenarios de diálogo y discusión con otras posturas que involucren a otros emisores, como por ejemplo el caso del grupo de memoria histórica con otros grupos que han venido agenciando sus propios procesos de memoria. En la UPN tenemos una línea de trabajo en la cual se han desarrollado 97 trabajos de grado donde la memoria y la formación política son ejes articuladores de la investigación. Considero que los espacios formativos son una responsabilidad de quienes trabajamos en el ámbito de la disciplina histórica, en la perspectiva de producir elaboraciones acerca del pasado reciente que superen los esquemas reduccionistas de las industrias del entretenimiento, donde las narrativas televisivas perpetúan lo que el padre Gabriel Giraldo ha denominado un modelo de sociedad diseñada por los victimarios. Esa es como mi posición en relación con lo que sería el papel del historiador en torno a la construcción, a la manera como se entiende la memoria histórica. Vladimir. Creo que voy a hacer una intervención menos prolija y menos, mucho más desde el trabajo mismo del centro y más bien del trabajo del grupo de memoria histórica. Digamos, yo quiero partir y voy a repetir tal vez lo que había dicho Mauricio Kichila, y es que lo que diferencia, digamos, del testimonio lo que va del testimonio de la víctima a la construcción del informe pasa por un filtro que es un filtro de un saber experto.
que le da una lectura particular a los hechos, y es una lectura que se hace a través de unas herramientas que generan unas formas de comprensión muy distintas a la forma en que las víctimas construyen la representación del pasado. Ese filtro realmente genera otras salidas discursivas que son diferentes. Voy a retomar esto después porque yo creo que espero que no se tome esto en forma superficial, pero creo que el hecho de que haya sido un historiador quien liderara el proceso dio un resultado totalmente distinto si lo hubieran puesto a un abogado a construir el grupo de memoria histórica y a sacar el informe. El informe que venía de la ley 975 era un informe sobre la evolución de los grupos armados. Era como la labor técnica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación respecto a dar cuenta de cómo estos grupos armados ilegales habían llegado a donde habían llegado y cómo se desmovilizaban, y era solo eso. El giro que se le da para trabajar los actores armados dentro de procesos sociales y políticos más amplios, pero además hacerlo desde la perspectiva de las personas victimizadas, eso no estaba en la ley. Eso fue un giro de interpretación y fue un espacio, digamos, una ventanita de posibilidad que fue asumida por quienes constituyeron en un principio el grupo encabezados por Gonzalo Sánchez y que decidieron darle ese giro, aprovechando la coyuntura y las posibilidades que se podrían abrir. Y fue muy interesante lo que pasó, porque también la elección de comenzar el trabajo de reconstrucción a partir de trabajos regionales, de trabajos locales, tampoco era necesariamente la metodología que debía seguirse para llegar al informe, pero recoger las experiencias locales, recoger las formas en que se manifestaba el conflicto localmente y trabajar directamente en campo con las víctimas, hizo posible no solo el vasallaje, sino de los informes, la construcción de unos materiales que no estaban en las cuentas de nadie. Es decir, que también en ese sentido hacerlo desde la historia o desde una preocupación de las ciencias sociales respecto a ciertas necesidades sociales y políticas que se planteaban en el momento, dio un resultado específico que no era necesariamente el resultado que había podido salir de ese diseño institucional. A esto, ¿a qué voy? A que es difícil, o este es un ejemplo de cómo el Estado no es monolítico, es decir, de cómo el Estado no necesariamente tiene una coherencia interna y va sobre un mismo lineamiento realizando la política pública. Y con el lanzamiento del Basta Ya fue la tapa. Quien primero reacciona es el Ministerio de Defensa, después reaccionan las FARC y después reaccionan los militares. Ya sin Ministerio de Defensa, es decir, ya no a través del Ministro de Defensa, sino a través de ellos mismos. Y es porque, digamos, el Estado no es monolítico, hay unas contradicciones internas que se presentan en todos los estados y hay unas ventanitas de oportunidades institucionales que permiten, digamos, a historiadores o a los científicos sociales hacer uso de todo ese instrumental que es supremamente importante y ponerlo a jugar en el espacio público, que yo creo que ha sido, digamos, lo más importante. Digamos, ante las necesidades, yo creo que hay dos cosas grandes en el Basta Ya, dos respuestas grandes. Una
el reconocimiento y la comprensión de lo que ha pasado, digamos un intento por construir un discurso que reconozca y comprenda, e intente comprender lo que ha pasado, y en segundo plano, no en términos jerárquicos, sino en un segundo momento, lo estoy pensando en la estructura del informe, está el reconocimiento de la experiencia de las víctimas, el reconocimiento directo por parte de la gente de la experiencia de las víctimas. Ese es, digamos, el núcleo de los capítulos 4 y 5. Es el que el lector pueda de voz saber cómo la violencia ejercida contra la víctima lo afectó emocionalmente, lo afectó políticamente, lo afectó sus relaciones, su salud, en fin. Y en el capítulo 5, saber cómo la gente se representa lo que pasó. Es decir, cuál es la construcción que la gente hace de lo que ha pasado. Entonces, digamos, en esos dos niveles se plantea el basta ya, y esos dos niveles son muy interesantes porque plantean más preguntas que soluciones. Porque si ustedes recorren todo el basta ya, se dan cuenta de que los capítulos son unidades autosuficientes en su contenido y que no necesariamente están interrelacionados. De hecho, probablemente sería más interesante leerlo como una rayuela y empezar por cualquiera de los capítulos y no necesariamente empezar por el técnico del primer capítulo o por la narración histórica del segundo capítulo, que valga la aclaración, se parece más a la forma como narra la historia Picó que como a lo narra un historiador. Es decir, es una forma narrativa que ha hecho escuela desde dos décadas de crónica, 2 décadas de política en Colombia, que tiene sus límites. Y tiene sus límites en tanto, y ahí está el problema también del historiador, hay un límite en términos de cuándo el lenguaje experto en el espacio público es efectivamente leído o es efectivamente descartado en tanto las barreras que pone para la circulación en un público general. Yo creo que hay en la escritura del saber experto sobreentendidos, posturas epistemológicas y apuestas conceptuales que no necesariamente la gente comprende, y el lenguaje en sí mismo es de alguna manera, el lenguaje experto es una barrera, digamos, en términos de lo que significa la difusión de un informe público y su alcance en una población mucho más amplia. Sin embargo, digamos, se planteó de esa manera el trabajo, y lo que es interesante en términos del resultado no esperado, por otro lado tiene sus limitaciones en el lenguaje experto y en quien lo hace ya para socializar. Pero yo quisiera retomar un poquito no solo por ese lado, sino también en términos de lo importante que es en el ejercicio de memoria pública el saber del historiador o del científico social, porque generalmente quien emprende una reconstrucción de memoria de forma sistemática y quien además puede construir un relato que de alguna manera incluya un tipo de comprensión respecto a los eventos aislados o a las memorias individuales, es básicamente el investigador social. Y no solo desde el basta ya, es decir, si ustedes piensan en Villegas con el libro negro de la represión en Colombia, yo creo que muchos son muy jóvenes, no necesariamente saben de qué libro estoy hablando, pero para mí es el parteaguas, es el primer libro
que sale con una colección, o sea, lo que después va a ser el Nunca Más, el proyecto Colombia Nunca Más sale como en una propuesta de reunir los casos, de reunir algunos testimonios, pero especialmente de acompañarlos de un texto comprensivo de lo que pasó. Más allá de si es, digamos, desde una perspectiva puramente marxista y bajo un lenguaje políticamente muy específico para su época, hay, acompañando toda la descripción de los hechos, un principio comprensivo, y es como nuestro primer ejercicio de memoria histórica, y no viene necesariamente desde la institucionalidad. Y con esto lo que quiero reconocer es que la memoria histórica primero fue un problema de las víctimas y de las organizaciones de víctimas que del Estado. Es decir, quienes traen a Colombia y al espacio público y a la discusión sobre verdad, justicia y reparación el problema de la memoria son las organizaciones de víctimas, especialmente la Fundación Manuel Cepeda Vargas, quienes empiezan a trabajar en posicionar el problema de la memoria. Y es más en la interacción con otros sectores sociales y con el mismo Estado que el Estado termina respondiendo con la construcción de un deber de memoria institucional, que es un deber de memoria de la 975, que es inédito en Colombia. En Colombia el Estado no había deber de memoria del Estado, nunca pasó por las instituciones, y con todo y que en el 91 se negoció hasta un nuevo arreglo constitucional, la memoria nunca tuvo nada que ver con la resolución del conflicto. Entonces, esos niveles, digamos, dejan muy bien parado al saber experto y a la importancia, pues, social del historiador respecto a la construcción de una memoria histórica de la violencia. Bien, pues como explicaba al principio, la metodología es, hacemos después de esta ronda de respuestas de nuestros participantes, pues abrimos la mesa pues a las preguntas, opiniones muy breves, pues no ponencias paralelas porque el tiempo no nos da, y pues una vez, digamos, recogidas algunas preguntas e inquietudes, pues nuestros acompañantes responden y pasaríamos seguramente a la siguiente o dos preguntas que tenía más y las juntaríamos porque ya el tiempo se está cortando. Entonces, no sé si haya de parte del público algún comentario, dejamos a lo que se ha dicho acá, preguntas o alguna pequeña breve intervención, no más de 3 minutos. Sí. Bueno, de aquí Buenos días. Como no nos conocemos. Yo soy Tatiana Duclat, yo soy historiadora, pero trabajo hace más de 18 o 20 años con comunidades en el campo de la comunicación ciudadana. Muchas de esas comunidades fueron victimizadas por el conflicto y muchas de ellas mencionadas en el informe, por eso estoy aquí. Pues adicionalmente hice un doctorado en un campo que se llama Estudios para la Paz, que busca de alguna manera aplicar la estructura de pensamiento y conceptual que uno desarrolla en su disciplina, en el caso de la historia, para ver cómo construir y ayudar a procesos de construcción de paz en las comunidades. Entonces yo, aunque soy historiadora, me salí del campo de alguna manera y en la práctica pues trabajo con las comunidades. Entonces, y así mucho no venía a estos escenarios, ¿no? Me llamó mucho la atención porque pues yo leo el informe y leo los informes del Centro de Memoria y primero agradecemos desde ese otro lado de trabajo que existan, definitivamente. Tú has abordado muy bien los giros, los cambios de perspectiva que uno desde el trabajo con las comunidades agradece. Pero sin embargo, cuando el coloquio hace la pregunta por el papel del historiador, más allá del informe, y yo pienso en mi trabajo en los Montes de María, en Magdalena Medio,
Yo digo, el papel es importantísimo y los historiadores en Colombia estamos todavía tan lejos de cumplirlos, tan alejados de esas realidades comunitarias, ¿no? Tú nos acabas de decir, el informe recogió los testimonios directos de las personas que fueron victimizadas. Y sin embargo, cuando nosotros trabajamos con ellos nos decían, claro, es muy importante que nos reconozcan este relato porque además jurídicamente, en la medida en que somos reconocidos víctimas, vamos a acceder a un beneficio. Pero el ser tratados solo como víctimas reduce la realidad de estas comunidades y la simplifica de una manera peligrosa, hasta el punto de vista que, hasta el punto en que ellos, desde su perspectiva, dicen, nosotros somos mucho más que esto que ellos han recogido, y nadie, más allá de que esto es muy importante y es muy útil, ningún otro historiador o ninguna otra rama de la historia se está preocupando por nosotros en nuestra riqueza como colectivo social, con gente con capacidad de organización, de armar vínculos, de hacer tejidos sociales, de resistir, y de resistir de otras maneras, no solo en torno al conflicto, sino de vivir a pesar del conflicto, que es también otra postura de ellos, ¿no? Y no sé, venía como con esta inquietud de si se está haciendo en la universidad, si se está trabajando, si se está pensando, porque desde la otra orilla la sensación de vacío es muy grande. Las comunidades hacen muchos esfuerzos, hay historiadores locales, hay esfuerzos de museos comunitarios. Ahorita en este momento trabajo en uno que es el Museo de la Memoria de los Montes de María, que vamos de la mano con el Centro de Memoria Histórica también. Y sin embargo, la perspectiva de la gente en estas comunidades frente a su memoria, frente a su historia, incluso su historia oficial, todavía está muy lejos del informe. No es que el informe está mal, pero se queda tan cortico que para ellos hace mucha falta más trabajo historiográfico, ¿no? ¿Alguien más? Unos dos, tres. Gracias. Me presento, soy Fernando Mesa, yo trabajo como docente en Facultad Superior y soy egresado de la Escuela Superior de Administración Pública, Administrador Público. Pues, mi interés es personal, simplemente lo que estoy haciendo como una especie de lecturas personales sobre la historia, pero desde la ciencia, ¿no? Desde la ciencia. Del problema de las víctimas conozco poco, pero me entero obviamente por los informes de divulgación. Me interesa mucho es, cuando ustedes hablan de lo público, en la historia cómo se conceptualiza lo público, estatal, no estatal, lo público no oficial, porque de todas maneras cuando hablan de la razón occidental y se habla de lo occidental como cuando empezó Mauricio, uno quisiera saber por qué empezamos por lo occidental si realmente habría otra posibilidad de pensarlo como no occidental. Y realmente no podemos atraparnos en lo occidental y no en lo occidental. Me preocupó, me sensibilizó bastante la pregunta tuya. Digamos, de lo que he leído de historia que me ha impresionado a mí es lo de Orlando Paz Bota, que más o menos lo trabajé en una época bastante, a través del cine, yendo personalmente al cine a consultarlo y también comprando textos, como conocimiento y poder popular con estudios de casos de varios países, y también con la forma de devolver la información o las historias a la misma población para que ellos mismos intenten ser historiadores de su propia historia. Yo no entiendo también el papel de experto, porque el papel de experto y la experticia tiende a una tecnocracia y un lenguaje demasiado alejado de lo público. Precisamente cuando se reconstruye lo público es cuando nacen muchos informes de violentólogos que solo lo entienden los violentólogos. Un lenguaje que una vez no se reconoce el lenguaje mismo de la gente a que se testimonió, digamos, el mismo historia, la misma memoria que recogen, no se ve reflejado en los informes. Por eso mucha gente que digamos se presta para recoger información, no se le devuelve la información para que ellos mismos la validen en sus colectivos, en sus organizaciones populares
y que su divulgación sea propia y realmente legitimada y validada por ellos mismos. Era una exigencia de Orlando Paz Borja que me parece todavía válida hoy, para romper un poco los esquemas tecnocráticos y los lenguajes muy expertos, muy técnicos, que realmente se quedan en la órbita de los mismos técnicos y expertos. Buenos días. Sí, dos o tres consideraciones seguramente impertinentes. Yo no tengo ninguna experiencia en este tipo de cuestiones. La única es haber leído miles y miles de páginas sobre lo mismo en el caso del Perú. También este intento de reconstruir la memoria de las víctimas, aquellas que fueron sacrificadas en el fuego cruzado a Sendero Luminoso por una parte y del ejército por otra. Bueno, por cierto, me parece una tarea muy noble dedicarse a rescatar esa memoria, particularmente la memoria de las víctimas. Pero dicho eso, hay varias dificultades. Primero, creo que no existe una memoria. Existen memorias. A menos que alguien efectivamente, a través del poder político, pueda hegemonizar una vertiente de esas memorias. Entonces, varias memorias, y en este caso es una memoria, son memorias de los historiadores, que pese a las calificaciones académicas que tienen, no impide que tengan suceso. Son historiadores, pero también son personas de carne y hueso, de manera que ven el mundo y la historia desde sus puntos de vista, que son particulares. Y no sé cómo se puede controlar esto. Lo ideal sería que alguna vez las víctimas, los protagonistas, escriban, sin que esos testimonios pasen necesariamente por el filtro de ninguna otra persona. Y creo que esa no es una tarea imposible. Supone un esfuerzo muy grande para educarlos, para lograr efectivamente que presenten un testimonio que esté convincente. Seguramente no va a ser un testimonio entre comillas objetivo, pero dará una versión más directa de lo que queremos resaltar. Muy buenos días. Yo soy de la Universidad Pedagógica Nacional, profesora de pregrado y posgrado, y junto con Sandra, ya que también está José Manuel, estamos intentando trabajar estos asuntos. Por supuesto, no desde el lugar de historiadora, no soy de esta comunidad en ese sentido, yo soy pedagoga y altamente preocupada por la formación de jóvenes y por la formación de estas nuevas generaciones. En relación con las dos intervenciones, tanto de Sandra como del colega del centro, estas dos consideraciones. Una, ¿qué posicionamiento tienen ustedes frente al planteamiento de la existencia hoy o la emergencia hoy de unas disputas en términos de políticas de la memoria? ¿Sí? Porque si bien el último informe del centro, con toda la narrativa que tiene, etcétera, si hay distanciamiento, digamos, en términos de sus comprensiones frente al conflicto social armado y también frente al lugar de las víctimas. Ello en razón o en relación con el proceso de movilización social que se viene gestando en el país en términos de las víctimas, ¿sí? Organizaciones no gubernamentales, colectivos de investigación, etc. Y creo que si bien, digamos, no se trata de hacer un proceso de movilización, pero sí hay dos lugares de enunciación importantes allí ejemplificados. Lo otro tiene que ver con, bueno, realmente mi distanciamiento también con la historia tiene que ver en lo poco que sé, es que a veces se asume la historia del balcón, ¿sí? Y justamente en el marco jurídico tan complicado que tenemos hoy, con una ley de justicia y paz y una ley de víctimas y restitución de tierras, ¿sí? Ello nos está convocando a, bueno, cómo atender, no solamente en temas de restitución de derechos con la población de las víctimas,
sino también con todo un cambio de código, ¿sí? Yo diría en términos de la erosión de la ética, en términos de las problemáticas políticas y sobre todo en esta relación de cómo enseñamos esta historia reciente, ¿sí? Desde qué racionalidades, pero también de qué sensibilidades y cómo atender lo que en lugar de esto intentando construir una pedagogía de la memoria también aquí en este país, por supuesto recogiendo acumulados también de América Latina en sus procesos dictatoriales, que aunque en nuestro país no se nombra como proceso dictatorial, pero efectivamente sabemos que las violencias extremas, que la degradación y que la deshumanización tiene un fondo que nos está costando mucho salir de él. Bueno, antes de darle brevemente la palabra a Sandra y a Vladimir, pues dos aclaraciones. Una, porque de alguna manera se me interpeló a mí también. Pues cuando hablamos de esta cosa de Occidente, etcétera, pues estamos refiriéndonos a que el origen de la disciplina histórica como tal está allí, pero pues creo que tal vez no es el lugar para poder ampliar esto, pero no es que creamos que solo allí se produce conocimiento histórico, y pues muchos por lo menos ya no compartimos la idea de Hegel de que solo hay unos pocos pueblos con historia, pero bueno, creo que sería un debate para otro foro. Y pues les vamos a dar la palabra a Sandra y a Vladimir, pero muchas de las preguntas curiosamente van para, o los comentarios hacia la segunda pregunta que yo tenía, que formularé pues apenas ellos respondan. Entonces en el mismo orden, después lo alteramos. Muy breve pues. Sí, pues porque muchas tienen que ver con la segunda pregunta que se formula para el panel, pero sí me parece que es importante, digamos, clarificar nuevamente el lugar desde donde hago este tipo de elaboraciones, porque efectivamente yo soy maestra de la Universidad Pedagógica y sí creo que los trabajos que hemos desarrollado con los estudiantes tienen un nivel de implicación muy distinto al de un informe como el que, o los informes que caracterizan el trabajo del grupo. De todas maneras, sí, el grupo es un emisor oficial de memoria y eso es un reconocimiento, hay que partir de ese reconocimiento para saber cuáles son los límites y las posibilidades que tiene el informe y también las controversias que se pueden hacer con él, porque efectivamente muchos elementos, los informes no han sido iguales desde Trujillo hacia acá. Nosotros hemos hecho una revisión y encontramos distintas maneras de acercarse al problema del conflicto y de las víctimas. Y este informe de Basta ya tiene algunas innovaciones que me parece que son muy útiles para entender el problema de los testimonios, que es la siguiente pregunta. Y haciendo esa distinción, sí me parece que es clave también establecer los puntos de divergencia con ese tipo de interpretaciones. Yo sí considero que es importante que se establezca claramente el lugar interpretativo que se tiene del conflicto. No todas las poblaciones son directamente victimizadas, pero sí estamos en el marco de una confrontación que implica que nuestros derechos, por ejemplo, sociales y culturales también hayan sido afectados, y eso no se mira como una afectación del conflicto, sino como una problemática distinta. Entonces, creo que eso lo podemos vivir otras poblaciones en otros escenarios, y ahí es donde la experiencia que tenemos en la Universidad Pedagógica a mí me ha servido mucho para entender estas dinámicas, porque nosotros hacemos trabajo con las organizaciones sociales y trabajo con las instituciones escolares, y ese trabajo tiene una implicación, es que se empieza a ser parte tanto de la organización como de la institución escolar con el trabajo que se va a desarrollar allí. Aquí hay tenemos un egresado de la línea aquí entre los asistentes, es interesante porque la gente, digamos, mantiene un vínculo con esta temática, con esta problemática. Muchos estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales terminan trabajando dentro de las organizaciones o las instituciones escolares, agenciando sus proyectos de memoria desde los cuales se formaron en el pregrado, y sus trabajos posgraduales continúan, digamos, desarrollando este tipo de iniciativas. Entonces son trabajos menos digamos, con un equipo menos grande, con menos recursos, digamos que no es institucional incluso dentro de la misma universidad, pero ese tipo de experiencias posibilitan incorporar la memoria como
un debate político en la formación de los estudiantes con los que trabajamos. Y yo creo que ese es como un lugar que a mí me ha importado mucho. Incluso cuando llegué al doctorado, yo iba a trabajar otra cosa, pero mi asunto de mi vínculo con el tema de la memoria en la universidad hizo que hiciéramos unas modificaciones también en nuestras búsquedas formativas de varios de los profesores de la línea para que lo que hiciéramos en nuestra formación tuviera incidencia en ese proyecto colectivo que tenemos de memoria. Eso es un poco para responder, digamos, por eso que sería como ese compromiso que se tiene con las comunidades con las que se trabaja. Y las otras preguntas que tienen que ver con las víctimas, pues creo que puede ser la Sí, bueno, yo voy a intentar reunir en dos puntos como las diferentes observaciones. Y es, primero que todo, yo considero que no hay dos lugares de enunciación o digamos en la forma, en las luchas por la memoria actuales no hay dos, hay más de dos lugares de emisión y de discursos muy fuertes. Es decir, yo creo que no es movimiento de víctimas versus Estado. Cuando uno oye a organizaciones como País Libre o como Fundagán, también en sus ejercicios de memoria, para los que no estén enterados, Fundagán es como la ONG de Fedegan, de los ganaderos, que tienen un trabajo de memoria histórica a raíz del boom de memoria histórica muy fuerte, donde ellos se constituyen a sí mismos como comunidad victimizada. Entonces, la verdad, si a eso le sumamos algo que era importantísimo, que es la industria del entretenimiento colombiano y cómo se la ha jugado por construir o por reconstruir las representaciones de cierto pasado, tenemos múltiples lugares, y yo creo que la más fuerte es la de la industria, culturalmente es la de la industria del entretenimiento, es la más efectiva respecto a proponer un discurso o una narrativa del pasado. No tenemos una cultura de lectura popular en la cual se quiere insertar los informes, que también es un problema, y las organizaciones son un sector subalterno que tiene también, que si bien circula, tiene unos límites en su circulación. Es decir, un plantón del Movise tiene un público y el rating de la telenovela de RCN tiene otro público, otro alcance, y es mucho mayor incluso que el del Basta Ya, y con una efectividad mucho mayor que la del Basta Ya. Entonces son muchos niveles, y es que la lucha en esta lucha de la memoria no es un problema necesariamente de una lucha política entre buenos y malos, sino en el Estado, sino que hay muchos sectores interesados en generar un relato específico del pasado. Ahora sí es una miseria en nuestro país el hecho de que el problema de la memoria histórica sea un problema de la violencia y del conflicto armado. Es decir, la memoria histórica, y ya lo mencionaba Sandra antes, en Francia pasa por lo de Pierre Nora y Jacques Legoff y toda una serie de reflexiones y de armazones respecto a unos problemas totalmente distintos. A nosotros el problema de la memoria histórica se nos redujo a la violencia y no hemos podido salir de ahí, pero también no hemos podido salir de ahí porque no hemos podido salir de ahí, en el sentido de que estamos en medio del conflicto. Y yo creo que el título del Basta Ya sí es diciente en eso, no es nunca más, sino paremos esto. Creo que eso es importante reconocer. Yo creo que las otras preguntas se van a responder un poco respondiendo a la segunda pregunta.
Bien, entonces pues yo tenía, siempre uno es ambicioso y sobre todo cuando la directora lo encarga de estas cosas, entonces tenía 2 preguntas, pero no vamos a tener la posibilidad de hacer 3 rondas porque ya incluso el profesor Heraclio se nos ausenta, su voz siempre sabia, pues en fin, nos abandona temporalmente, pero sigue espiritualmente. Entonces vamos a formular, y ya está, se fue, no. Vamos a formular las 2 preguntas de una vez y pues pasamos nuevamente a la ronda, en este caso Vladimir intervendría de primero. Pues la primera pregunta tiene que ver mucho con este problema de las víctimas, cómo valoramos a las víctimas, sus testimonios. Bueno, y definitivamente, claro, comienza uno a hablar de víctimas y termina hablando de la violencia, de la guerra, cuando también sabemos que hay una cantidad de memorias que no tienen que, no han pasado necesariamente por la violencia, aunque sí tienen mucho de todo este proceso de opresión, dominación, que es violento. Bueno, digo yo, mucho se ha dicho que estamos en la era de la memoria, no solo para sacar del olvido hechos traumáticos u opresivos de nuestra sociedad, sino porque las disciplinas sociales, entre ellas la historia, tanto en su versión positivista o clásica como en la llamada nueva historia, parecen quedarse cortas en la reconstrucción del pasado. Incluso desde algunas toldas postmodernas se les cuestiona la posibilidad de producir reconstrucciones verdaderas y se les deja en el limbo de la ficción. García Márquez decía hace muchos años en un encuentro de intelectuales que la memoria era la gran reserva de los pueblos en su búsqueda de una sociedad más justa. Sin que podamos igualar memoria a la voz directa de las víctimas o de los subalternos, es decir, y en ese sentido creo que estamos de acuerdo en que no hay una sola memoria, ¿sí? Y la memoria no solamente remite a las víctimas o a los subalternos, pues también en ellas, en las memorias, intervienen otros actores, llamemos de las clases dominantes, etcétera, o de los victimarios. Parece ser importante hacer estos trabajos de la memoria, como señalaba Sandra a raíz de Elizabeth Yelly, en los que se valore a los olvidados de las historias oficiales, a los que no han tenido voz, a los que no dejan registros escritos. Entonces, es legítimo preguntarse por el papel que los historiadores les otorgamos a estos testimonios. No muchos historiadores los valoran, entre otras por los sesgos de la historia oral, la doble subjetividad del entrevistado y el entrevistador, la fragilidad de la memoria, su particularismo, el remitirse a una historia reciente sin distancia crítica, etc. Sesgos que a mi juicio se pueden volver en fortalezas porque considero que toda reconstrucción histórica tiene subjetividad, más que ocultarla es mejor hacerla explícita. Toda fuente tiene sesgos. Lo particular y lo subjetivo pueden ser materia de análisis histórico, no se necesita que sean las grandes estructuras y los procesos colectivos. Y finalmente, pues el presente también puede ser materia de historización. Reconozco que el informe Basta Ya, como en los informes previos del Centro de Memoria, bueno, antes Grupo, etc., hacen un aporte al incluir en forma visible y no como un mero relleno, ¿sí?, los testimonios de las víctimas, en especial en los capítulos 4 y 5. Más aún, resalto como un aporte del informe la sección sobre testimonios de resistencia y de esperanza, o sea, esa componente del subtítulo que dice Memorias de Guerra y Dignidad. Me parece que eso abre una puerta para no quedarnos solamente en el círculo vicioso, pues, de la violencia, etc. Creo que estas cosas hacen eco de una demanda de inclusión, ya lo hemos dicho, de otras experiencias subalternas que van arrojando relatos diferentes del comúnmente agenciado por agencias estatales, grupos dominantes, medios de comunicación, productores de memoria, operadores, incluidos intelectuales como Peco y otros. En este punto, simplemente, pues, como para provocar una reflexión muy concreta, me llamó la atención de que en los capítulos 4 y 5, cuando se dan testimonios sobre las Fuerzas Armadas como victimarias,
el informe haga unos matices sobre la veracidad de la fuente, cosa que no ocurre cuando las víctimas hablan de los paras o de la guerrilla. Ahí sí no es matiz. En cambio, cuando se toca las Fuerzas Armadas, se dice, bueno, y entonces la veracidad de estos testimonios se comprobó, todo, lo cual pues, me produjo como una cosa muy curiosa, a propósito de toda esta memoria oficial. ¿Busca el centro proteger a los testigos? Seguramente sí, protegerse ellos mismos, o hubo algún mandato, quién sabe de dónde, arriba o de abajo, en donde moderaran o controlaran un poco esos testimonios. No sé, aquí como Vladimir participó en esa parte, me gustaría. Entonces, bueno, esa es una segunda pregunta que tenía que ver con el papel de las víctimas, cómo lo recogemos en esta reconstrucción de memoria. Y rápidamente, la última pregunta pues tenía que ver con, hay una verdad histórica distinta de la judicial, y en caso de ser así, ¿cuál sería el aporte de la primera a la paz? Entonces, digo yo brevemente, Ginsburg, en el juez y el historiador, ha mostrado que los historiadores le apostamos a verdades distintas. La judicial busca establecer los hechos y sobre todo los responsables y culpables, y hacer justicia. La del historiador le apuesta a la comprensión de esos hechos y las motivaciones de los actores, más que a juzgar y condenar. Claro que terminamos juzgando y a veces condenando, pero no es pues no debería ser, entre comillas, la función del historiador. Más que condenar o absolver, se supone que nuestra idea es tratar de comprender, y eso es clave a mi juicio para evitar que haya repetición de los hechos violentos o opresivos. Como dice Hobsbawm, si comprendemos por qué pasó lo que pasó, contamos con alguna herramienta para evitar que eso vuelva a pasar. Pero como decía Sandra, y es evidente, pues aquí el conflicto sigue, y entonces muchas veces eso sigue pasando, y a veces más agravadamente. Creo que evidentemente el informe Basta Ya, como los informes previos del Centro de Memoria, son ejemplos de una verdad histórica diferente de la judicial. Así se apoye en muchas denuncias y procesos de este tipo, comenzando desde el libro de Villegas, Jorge Villegas, el historiador, sobre el libro negro de la represión, luego siguiendo con los informes del padre Giraldo y otros, en los cuales se apoyan, no exclusivamente, pero los utiliza el informe. Así se apoyan muchas denuncias y procesos de ese tipo, y haga una gran contribución al esclarecimiento de aspectos legales envueltos para bien o para mal en la violencia. Y ahí a mí me pareció, pues como lego en lo jurídico, un aporte. El capítulo tercero es muy iluminador, un poquito cansón para los que no somos abogados, pero realmente allí hay una lectura muy interesante de cómo en este país de leyes hay, por ejemplo, procesos de criminalización de la protesta, de militarización de la justicia, que han estado marcando las dinámicas de violencia, ¿sí? Como también, pues para no ponerlo solo lo negativo, el papel, digamos, progresista de aspectos de la Constitución del 91, de la Corte Constitucional. Pero obviamente surge la pregunta sobre el papel de la verdad histórica, estilo la que se consigna en el informe Basta Ya, para la construcción de paz y reconciliación. Máxime porque creo, pero de pronto no puedo, aquí yo lo digo que estoy representando a las víctimas, pero que creo que muchas víctimas no buscan tanto comprender lo que pasó, pues su urgencia es que se haga justicia. Entonces ahí dejo un poco las dos preguntas, ustedes verán cómo las... Bueno, lo interesante del trabajo del Grupo de Memoria Histórica, que se concentra en últimas en el Basta Ya, especialmente en los capítulos 4 y 5, es que los testimonios son, en su mayoría, si no totalmente, de personas provenientes de sectores populares o de sectores subalternos. Eso es, digamos, muy diciente, digamos, de cómo ha sido la guerra, es decir, a quién ha afectado más la guerra, pero digamos, ahí hay un aporte en ese sentido. Ahora, yo quisiera retomar un poquito lo importante de la labor del historiador,
en el sentido en que, si bien es claro que los sectores subalternos han sido los más victimizados y que, bueno, los que se les considera sectores subalternos sufren un proceso de dominación, al poder mirar la experiencia también en términos relacionales, creo que el historiador gana mucho, es decir, y le gana al problema en sí mismo, porque trabajar la memoria de los subalternos sin entender el proceso de dominación deja mucho, o sea, termina contando igual la mitad del proceso y comprendiendo solo desde un lugar específico. Y creo que es precisamente ahí donde el historiador o el científico social tiene más herramientas, incluso frente a gente muy formada políticamente que trabaja la memoria desde sus organizaciones sociales, porque existe una distancia que le permite dar cuenta de la dinámica entera, y eso yo creo que es clave. Entonces, por un lado, es vital para reconstruir el conflicto armado y lo que ha pasado, es vital la voz de las víctimas, y las voces de estas víctimas son voces de sectores subalternos. Por otro lado, no es suficiente, o digamos, yo considero que no es suficiente, y creo que más allá de la posición es que no es suficiente. Respecto a los testimonios de las víctimas, digamos, eso no, respecto a cómo se legitima el testimonio de la víctima, creo que no es un problema normativo. Cuando estábamos haciendo la reconstrucción de las masacres de Segovia y Remedios, la primera versión era una versión donde nosotros trabajamos a partir de los relatos de la gente, la reconstrucción de las masacres. El problema es que eso terminó siendo imposible. ¿Por qué? Porque tú le estabas otorgando a las personas, a los testimonios de las personas, una autoridad para responsabilizar que después jurídicamente se te iba a devolver. Es decir, después le cargabas a tu testimoniante toda la responsabilidad de la descripción del hecho y la responsabilidad de enunciar responsables. De acusar, pues. Sí, y eso era imposible. Entonces empieza a cambiar el relato y se empiezan a privilegiar fuentes muy desde los archivos judiciales y muy desde los testimonios de los archivos judiciales ya fallados, es decir, no son testimonios, son declaraciones, y son distintas a los testimonios en la forma en que se construyen, pero no era posible, digamos, dejar en las víctimas la responsabilidad entera sobre eso. También por el papel que juega el informe al asignar responsabilidades. Entonces, lo mismo pasa con el Basta Ya, y es que la asignación de responsabilidades para con los militares es un problema gigante, que hace parte de la contradicción de que esto de ambas partes del Estado y lo que buscan ambas partes del Estado, y digamos, siempre es para nosotros un martirio colocar a la víctima frente a los militares, más que a los pares, o más que frente a los militares es muy complicado. Entonces siempre se hace la salvedad de que es hecho probado, que eso ya se juzgó, porque
porque pues así sigue funcionando la violencia. Respecto a la diferencia entre verdad histórica y verdad judicial, es sencilla. Es compleja, pero es sencillo decir cuál es la diferencia. Ambos discursos tienen sus propias lógicas, sus propias reglas y sus propios límites. La verdad judicial está totalmente delimitada por la sociotécnica jurídica. Es los procedimientos y te van a generar, y el ordenamiento jurídico te van a generar una verdad específica. Entonces les voy a poner un ejemplo, o sea, no en lo grande, sino en lo concreto, chiquito, para mostrar lo que les quiero decir. Muchos de los sicarios que cometieron las masacres de Seguro y Remedio fueron en algún momento capturados. Ellos se acogieron a sentencia anticipada y entonces cuando tú te acoges por sentencia anticipada, tú te declaras culpable de un crimen y ya, te meten la condena y te meten a la cárcel. Pero tú no tienes que decir quién te contrató, cuál era el objetivo de tu acto, cuál era la red a la cual respondías, y entonces sobre la única verdad, o sea, la verdad judicial es: Pepito cometió un acto de homicidio con fines terroristas. Y hasta ahí se acabó. Esa es la verdad jurídica para esa condena. Entonces, finalmente, ese procedimiento y la forma del ordenamiento jurídico te da una verdad judicial reducida, muy práctica, que es muy distinta a la verdad histórica, o sea, a la verdad de lo que pasó. Si tú coges una masacre tan grande como la de Segovia en el 88, la verdad sobre lo que pasó ahí pues no pasa por la verdad jurídica. Ya en términos grandes, las primeras versiones libres de justicia y paz fueron un fracaso, porque al principio Juan Jesús se sentaba a decir cómo ellos libraron la patria de toda la amenaza de esos narcos comunistas, terroristas, y no respondía absolutamente por nada. Entonces, por ese lado, la verdad judicial en ese momento tampoco dio mayores pistas sobre lo que estaba pasando. Después ya se afinaron los instrumentos un poco más y empezó a salir información. Pero siempre esos marcos del ordenamiento jurídico y las prácticas mismas te generan una verdad muy limitada, que tiene problemas. Yo no sé, creo que todos leyeron el juez y el historiador digamos que hay formas de llegar, hay formas distintas de leer exactamente lo mismo de acuerdo a las necesidades. Y es, pues la verdad histórica también tiene límites en tanto alguien la enuncia. Entonces la verdad histórica de un historiador marxista es distinto. Mejor dicho, la verdad histórica sobre la democracia en Colombia es distinta desde Posada Carbó, desde la perspectiva de Posada Carbó, a la perspectiva de Mauricio Archila. Ay, me puso en el otro bando de Posada Carbó. Y entonces también, porque la verdad histórica no son, digamos, los hechos escuetos, sino, digamos, hay de por medio una elaboración del pasado también. Entonces, en ese sentido, también la construcción de esa verdad histórica pasa por los mismos límites, digamos, dentro del trabajo del historiador, por los mismos límites que se imponen en términos epistemológicos, metodológicos y políticos. Y
por último, la verdad histórica es complicada como categoría normativa, toda suerte que, como ya lo han expresado aquí, básicamente es un proceso de lucha continua y no acaba. Es decir, porque siempre hay memorias que van surgiendo desde los sectores subordinados, eso va, digamos, siempre se va controvertiendo, y porque hay cambios sociales y porque hay cambios culturales, siempre hay unas nuevas lecturas del pasado, hay unas nuevas representaciones de lo que ha sucedido en claves de intereses nuevos del presente, que siempre reactualizan esta lucha. Entonces, como verdad histórica, como una categoría de algo terminado, algo cierto, pues también yo creo que verdad histórica es más un proceso. Pero bueno, no sé si todos están de acuerdo conmigo. Muy bien. Bueno, la pregunta que nos hicieron en relación con los testimonios tenía que ver fundamentalmente con si consideramos los testimonios como un ejercicio propiamente de memoria. Yo tengo que decir que no, que yo me aparto de esa perspectiva. Hacer un trabajo con testimonios no necesariamente es hacer un trabajo sobre memoria, porque considero que el testimonio tiene por lo menos 3 entradas distintas de análisis. Una primera entrada es jurídica, la otra es histórica y la otra es subjetiva. Y en el curso del proceso investigativo, de acuerdo con las categorías que se trabajan, se puede hacer un trabajo de memoria que tenga efectos en las comunidades y que las dote de herramientas para construir sus propios esquemas de trabajo en función de la memoria. Pero en sí mismo el trabajo sobre los testimonios no, a mi juicio, es un trabajo sobre memoria. El informe no es que se recojan solamente los testimonios, que es que me parece que cuando se presenta el informe existe como la idea de que están allí expuestos los testimonios de manera lineal, y me parece que es importante mostrar cuáles son los niveles de análisis que existen sobre los testimonios, porque eso es lo que da entrada a los análisis sobre la memoria. Yo encuentro un nivel de análisis histórico de los testimonios en los capítulos que se referencian en relación con la resistencia y con la manera como ocurrieron los procesos de victimización, en donde a través del testimonio se explican la manera como se perpetúan los esquemas de discriminación, la exclusión, el señalamiento, y que hay unas condiciones que caracterizan las poblaciones que son las que generan, digamos, esa criminalización. La condición de mujer. El trabajo en relación con los testimonios de las mujeres es que a veces es difícil de continuar en la lectura, no solamente en este informe, el informe Mujer y Conflicto que hicieron las mujeres de la Casa de la Mujer, que tiene todo el proceso de victimización de las mujeres en el marco del conflicto, fundamentalmente que tiene que ver con violencia, esclavitud sexual. Son apartados que efectivamente inmovilizan a quien lee este tipo de testimonios. La tendencia sexual, todo el proceso de victimización con la comunidad LGTBI, la pertenencia a una etnia, la participación en los procesos organizativos campesinos y comunitarios, todos esos fueron motivos usados por los actores armados para criminalizar, aislar, generar autocensura y producir desplazamiento de la población. Entonces me parece que es muy importante a la hora de abordar estos documentos usar esas categorías de análisis que son las que permiten hacer una entrada, digamos, de fondo a los testimonios sin que se quede en la descripción del hecho violento que a veces inmoviliza a las poblaciones. El otro nivel es el subjetivo, y en los testimonios que están en el informe y que hay en otros informes y que otras organizaciones también se han puesto a la tarea de documentar, están los efectos subjetivos del daño de la guerra en las poblaciones. Los crímenes perpetrados que son referidos por los testigos y que se presentan en el informe y en otros que les comentaba, evidencian el daño irreparable en la identidad de los colectivos al diluir los vínculos con el territorio, con las generaciones depositarias de los saberes que sustentan la comunidad. Por ejemplo, los informes sobre las mujeres guayú, es impresionante ver cómo el asesinato de las mujeres marca también la desaparición de los colectivos, porque ellas son poseedoras del saber que sustenta esa comunidad. Las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes vieron
quebrada su vitalidad cultural por efecto del conflicto. Y las víctimas han sido usadas en esa exposición mediática desde el Estado y desde otros actores para proponer esos proyectos políticos de guerra y luego fueron olvidados y estigmatizados. Ocurre con las víctimas del secuestro, que también se plantea en el informe. Sin embargo, yo también veo, además de ese elemento histórico y subjetivo, que hay un elemento jurídico que efectivamente pues el informe lo desarrolla de algún modo en el tercer capítulo, pero que yo creo que no tiene efectos todavía en la población, y es que las víctimas, como están sometidas al anonimato, ¿sí? Entonces también hay una, digamos que una implicación de las víctimas, un condicionante legal en la actualidad que impide que las voces de las víctimas efectivamente tengan sentido en lo que sería la verdad jurídica. El grupo produjo otro informe de la memoria jurídica y la verdad jurídica y la verdad histórica, en donde están las versiones de los victimarios, y entonces con toda la exposición mediática que tuvieron, por ejemplo, los victimarios del paramilitarismo, lo que queda en la opinión pública un poco es que esa verdad construida en relación con las víctimas, que es la más expuesta, es la verdad que quedó como construida, y ese, digamos, es un asunto preocupante que un informe como este podría superar, ¿no? Porque los victimarios quedaron como el lugar fundamental de configuración de la memoria de quienes fueron violentados en este proceso. Y en relación con la verdad histórica y la verdad jurídica, pues creo que ya Vladimir avanzó en eso, pero a mí me gustaría apuntar una cosa, y es que yo creo que como la pregunta tiene que ver con la utilidad de la primera, es decir, de la verdad histórica en los procesos de paz, yo pienso que pensarse el tema de la verdad histórica es insuficiente para pensarse el tema de la paz. Aunque pues obviamente estamos hablando del conflicto y la verdad histórica tiene un peso importante, y considero que hay otros elementos que son importantes a la hora de hacer esta valoración. El informe tiene una serie de recomendaciones al final, y después de leer el informe entonces me parece que las recomendaciones son un punto de partida importante para pensarse lo que sería la contribución de la verdad a este proceso. En las recomendaciones que nos presenta el informe, la verdad es el primer derecho que se busca restituir mediante el reconocimiento por parte de los líderes del Estado y de los grupos armados de su responsabilidad en la violación de los derechos humanos en el marco del conflicto ante las víctimas y sus comunidades. Son los dos primeros puntos de la reparación integral que tendría que ver con el reconocimiento de la verdad. La contribución de dichos grupos a la verdad y la conformación de una comisión que a partir de los aportes del Centro Nacional de Memoria Histórica clarifique lo sucedido durante el conflicto armado. Además, se recomienda fortalecer las instituciones del Estado, y es aquí donde yo encuentro el punto más crítico de la formulación, que garantizan los derechos a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición, para difundir este tipo de estudios en el ámbito educativo y cultural y fortalecer de este modo unos nuevos principios ciudadanos que reconozcan la memoria de las víctimas. Desde el ámbito en el que desarrollamos la formación pedagógica referida a la memoria, la recomendación de fortalecer las instituciones del Estado como una de las condiciones para que la verdad histórica contribuya a la paz requiere un análisis más detallado acerca de la manera como entendemos los espacios institucionales del Estado. De un lado, aunque la información producida por el grupo y por el centro evidentemente constituyen un archivo valioso para el análisis del conflicto armado, y como emisor de memoria cuenta con los mecanismos institucionales para la divulgación de sus elaboraciones, el vínculo entre el centro y las instituciones educativas y culturales es débil. No porque quienes investigan en dichas instituciones no hagan esfuerzos importantes por vincularse al ámbito educativo. Existe un conjunto de materiales en distintos formatos que así lo demuestran: cartillas, documentales, audios, materiales fotográficos, espacios multimediales, así como los mismos informes que se encuentran en la red. Sin embargo, las políticas educativas y culturales están orientadas por principios contrarios. La insistencia en las evaluaciones masivas para medir la calidad, la reducción de la educación a su efectividad en la vinculación de los jóvenes con el mundo laboral y la desfinanciación permanente de la educación superior pública, entre otras problemáticas, muestran las dificultades para restituir la importancia de lo público en una sociedad que ya no esté requerida por la guerra. Posiblemente una de las herencias más nefastas del proceder cultural que nos ha quedado de la guerra
es que ya ni siquiera reconocemos que no gozamos de derechos económicos, sociales y culturales en nuestra propia cotidianidad. Cuando los edificios se nos empezaron a caer encima en las universidades, nos dimos cuenta que trabajamos en condiciones de absoluta precariedad, que los derechos que en otras épocas eran imperativos hoy se censuran, hasta la destitución, como ocurrió en el caso del colega Miguel Ángel Beltrán, o que la inoperancia de los gobiernos universitarios van dejando pasar reformas académicas como en la Universidad Distrital, que al desaparecer la Facultad de Educación acabó con un acumulado académico de más de 30 años en la formación de maestros en la ciudad. Para no hablar de la universidad donde trabajo, donde la negligencia administrativa nos tiene sin agua potable y en un agudo problema sanitario. Pienso que la restitución de lo público es un imperativo fundamental como condición para que los derechos de las víctimas sean restablecidos y para que podamos ver los efectos de esta descomposición cultural de la guerra en nuestra propia cotidianidad. En definitiva, considero que existen dos obstáculos para que la paz se pueda realizar y que no tienen que ver con el esclarecimiento de la verdad ampliamente documentada, menos divulgada y poco o nada incorporada en los imaginarios de la vida política del país. Los activistas de derechos humanos, sobrevivientes de la experiencia dictatorial en Uruguay, decían sus consignas: la verdad ya la sabemos, lo que queremos es justicia. El primer obstáculo que encuentro tiene que ver con lo que denomina el profesor Medófilo Medina el fetichismo constitucional, el apego a la definición de acuerdos políticos y parámetros normativos que se proyectan no cumplir. El formalismo de la norma no se corresponde con las condiciones efectivas de la realidad, donde la operatividad de la guerra mantiene los esquemas de victimización e impunidad. El segundo obstáculo corresponde a lo que el mismo profesor Medina ha llamado la contrarrevolución cultural, que impide que se realicen las transformaciones requeridas para detener la confrontación armada y que se expresa en la aceptación de la violencia, ya no solamente inscrita en las dimensiones de la guerra, sino en las condiciones pragmáticas que definen las relaciones y que silenciosamente nos despojan de nuestros derechos sociales mientras prima la indiferencia. Este segundo obstáculo requiere un esfuerzo de quienes trabajamos en la educación en la perspectiva de formar políticamente para recuperar la capacidad de la indignación. El próximo domingo se elige el Congreso que va a debatir las reformas que requiere el país. Y en la expectativa de que se concrete el proceso de paz y que se avance satisfactoriamente. Sin embargo, las listas del puro centro democrático puntean en las encuestas y la reelección presidencial parece ser un hecho ineludible. Ese es el contexto político en el cual tendremos que discutir esta problemática y en el cual tendremos que clarificar los modelos de sociedades de uno y otro sector político y mirar cómo se ponen en escena estos modelos de sociedad. Quedarse al margen del debate es prolongar la indiferencia, entonces la tarea es ampliar los escenarios de discusión, institucionalizar este tipo de coloquios y extenderlos a otras realidades educativas. Esa es mi posición al respecto. Bueno, pues muchas gracias a Vladimir y a Sandra por esta ronda de respuesta. Pues mi reloj me da como unos 5 o 10 minuticos por lo menos de reacción del público que pacientemente nos ha escuchado y bueno, que en algún caso intervino anteriormente. Entonces no sé si Jerónimo, allá que tiene buena voz. Bueno, esta es una pregunta muy especificada. Me presento antes, yo soy también historiador aquí en la Universidad Nacional y tuve la oportunidad de trabajar en la Dirección de Archivos del Centro de Memoria Histórica. Y de acuerdo con lo que pude aprender ahí y conocer precisamente esa institucionalidad, aún pues, tengo la intriga de saber si está contemplado el tema de la Comisión de la Verdad en un mediano plazo eventualmente y qué acción tendría el Centro de Memoria en ese paso, considerando pues, las reflexiones anteriores sobre justicia. Buenos días, yo tengo dos preguntas. La primera, ¿puede decir por favor el nombre de la apellido? Cristina Castillo. Entonces mi pregunta va en el sentido en el que la planteó el compañero en relación a la Comisión de la Verdad, porque si en el BASA ya están diciendo que no hay elementos para establecer o poner en práctica o en desarrollo procesos judiciales,
eso es lo mismo que hacen los informes de comisiones de la verdad o que han hecho informes de comisiones de la verdad en otros países. Entonces, ¿hasta qué punto este Basta Ya ha sido como una intención de presentar un informe de comisión de la verdad, o cómo va a alimentar esto una posible comisión de la verdad en el dado caso en el que se llegue a un proceso de paz con las FARC? Y la segunda pregunta es, yo sí quisiera que por favor aclararan un poco cuando dijeron que es un martirio poner a la víctima frente a los militares o a las acciones de los militares, porque sí es muy interesante. El profesor Orchila está diciendo que se quedaron cortos en el Basta Ya, y desde las fuerzas militares pues hay un despeluque porque quedan muy mal parados en el Basta Ya. Y cómo cuando hablamos de víctimas y de victimización y del papel del historiador, cómo desde la profesión de historiadores se trabaja esa historia de los militares en donde uno no entra como juez desde el principio. A ver, unas dos últimas. Uy. Buenos días. Mi nombre es José Manuel González y pues también estoy trabajando estos temas de historia en una universidad pedagógica. Yo pienso que frente al papel del historiador y los informes que se han hecho de memoria histórica, que inicialmente se va a hacer frente a la violencia con Umaña, y el primer informe sobre la violencia, el segundo informe que se va a hacer sobre, también que sale aquí un poco de la Universidad Nacional de los Bibliotecólogos, y ahora este otro informe que sale un poco también aquí desde la Universidad Nacional, y uniéndolo un poco a la pregunta de la posibilidad de postconflicto, el sentido que han tenido estos informes de la memoria en el impacto de la narración de la historia en Colombia han sido, a mi parecer, muy mínimos. Han sido más en un trabajo de academia o de discusión muy entre especialistas, pero verdaderamente, por ejemplo, nosotros que trabajamos en el ámbito de la educación, la historia ni siquiera está contemplada dentro del pensum, ni siquiera es oficial. Y por otro lado, el debate y la pelea frente a de la Academia precisamente colombiana de historia, que es volvamos a esa construcción de esos grandes personajes, de los grandes hombres que construyen la patria. En este posconflicto, en lo que vendría sería que este informe y las víctimas volverían a ser nuevamente invisibilizadas, y supongo o pienso que la pregunta estaría enfocada: ¿cuál sería el sentido de esa vuelta a una historia tan tradicional, a una historia de grandes personajes, donde las víctimas no tendrían cabida? Y efectivamente, si ahorita en el informe un intento de posicionar a las víctimas como partes de la memoria y de la narración de la historia, tendría la posibilidad de que nuevamente vuelvan a ser excluidas. Yo creo que la Comisión de la Verdad es una decisión política que se toma en la mesa en últimas, depende de la mesa de negociación de La Habana, que no tiene realmente nada que ver necesariamente con la función del historiador, sino que realmente tiene que ver con el mecanismo por el cual, con parte de los mecanismos implementados en la negociación para la desmovilización de las FARC. La Comisión de la Verdad, las comisiones de verdad funcionan muy distinto a cómo funcionó el grupo de memoria histórica, es decir, tienen una cantidad de recursos gigantescas que operan en un tiempo determinado, y
lo interesante de ellas es que todos los sectores en conflicto están dispuestos a sentarse, a decir qué pasó y por qué pasó. Aquí se ha trabajado con las víctimas y las víctimas mismas tienen una reconstrucción y una representación de qué pasó y de por qué pasó lo que pasó. Pero el Centro de Memoria no se ha sentado con Bisbal, se ha sentado con Jaime Enríquez Gallo, con los bañeros, y se ha sentado para ver por qué hicieron lo que hicieron. Eso pasaría en una comisión de la verdad, y es muy distinto, el producto es muy distinto al de los informes, incluso al informe de Basta Ya. En ese sentido, lo que hace el Basta Ya y lo que ha hecho el recorrido del trabajo investigativo del Grupo de Memoria Histórica es tener muy claros actores, especialmente actores armados, comunidades victimizadas, procesos de victimización, pero digamos la almendra todavía no sale. Y la Comisión de la Verdad, como se está exigiendo, digamos, en los diálogos de La Habana, tiene como fin realmente, eso sí, construir un relato, un macro relato de lo que pasó y de alguna manera zanjar la permanente disputa que hay sobre ese relato de lo que pasó. Ya en términos de verdad judicial, y qué tanta justicia se gana con las comisiones de verdad, pues básicamente lo que se ha planteado es que las comisiones de verdad son mecanismos transicionales que privilegian el reconocimiento de la verdad sobre principios de justicia penal. Es decir, hay sumas y restas en términos de verdad e impunidad, grados de impunidad o grados de llevar a cabo castigo penal de acuerdo a las negociaciones entre los sectores en cada país. La verdad es que hay una presión gigantesca para judicializar las FARC, y eso también hace que la Comisión de la Verdad de alguna manera sea un instrumento que intente lubricar ese conflicto, porque la judicialización de las FARC es realmente uno de los obstáculos más grandes pues, para que avance el proceso. Y no sabemos finalmente qué va a pasar. Es muy probable que el Centro de Memoria se acabe, realmente, o por lo menos que se acabe en términos de investigaciones, especialmente la sección de investigaciones si se haga una comisión de verdad, porque finalmente la comisión de verdad ya daría cuenta del conflicto en términos de producción de conocimiento. Respecto a los militares, no es que sea un martillo, sino que es muy peligroso. No es un problema pues para la gente sí es un martillo, incluso en el sentido del miedo a dar el testimonio y el miedo a que su nombre quede expuesto, pero en últimas es un martillo que está asociado a lo peligroso que es esa asignación de responsabilidades. Porque una de las cosas además que se tiene que resolver es precisamente el papel de la fuerza pública en la resolución del conflicto. Digamos que más allá de la verdad histórica, sí hay, dentro del Estado mismo, hay una actividad muy fuerte en la fuerza pública respecto a no saber qué hacer con una sociedad que no tenga insurgencia, que no presente una guerra interna. Y ese es
el miedo de los militares, por lo que nos han manifestado en la escuela de guerra, es básicamente eso. O sea, no lo dicen directamente, pero lo que dicen es que vamos a hacer nosotros con semejante tropa, con semejante estatus, con semejantes privilegios, especialmente los mandos, no tanto los soldados, los mandos con semejantes privilegios, cuando esa vuelta se acabe. ¿Qué nos ponemos a hacer? Hay un miedo más gigantesco dentro de las fuerzas militares, especialmente. Entonces, sí, hay una cosa bien complicada. Pues creo que lo único que tendría que comentar es el tema de la enseñanza, que sí, creo que hay necesidad de hacer presencia más clara por parte de la historia como disciplina en el debate sobre la enseñanza. En un cierto momento, o en distintos momentos de la configuración de la historia como disciplina escolar, los historiadores han hecho presencia, pero realmente no hay una participación activa en los debates sobre lo curricular y lo que pasa con las instituciones escolares. Y cuando se piensa en la historia, entonces la gente piensa que estamos hablando de la historia de la Academia Colombiana de Historia. Cuando la gente cree que podemos enseñar historia en la escuela, entonces la gente considera que lo que se va a enseñar es historia patria, digamos, de la versión de la Academia Colombiana de Historia, y es muy preocupante porque eso quiere decir entonces que no hemos incidido en el debate público en relación con lo que hacemos en otros escenarios de producción histórica, porque entonces la gente sigue referenciada con la academia pensando que es la academia la que ocupa el escenario educativo por excelencia y el soporte editorial, que ella es la que acompaña esos procesos. Entonces sí creo que es un llamado de atención a nosotros para estar allí en ese escenario. Yo como estoy ahí como en los dos lados, pues claro, he tenido mi formación ha sido en la enseñanza, soy maestra hace 20 años, entonces eso tiene otro carácter, soy licenciada en Ciencias Sociales y tengo una formación que me ha permitido estar en la enseñanza, pero el campo histórico no creo que se haya hecho seriamente y sistemáticamente la reflexión de la enseñanza. Bueno, prontamente tendremos una doctora en historia que nos pueda ayudar en esa labor. Pues yo creo que es muy difícil responder a nombre de toda la universidad, pues en general y de la Universidad Nacional, pero por lo menos en historia, en el departamento de historia, tratamos de pensar, como lo decíamos ahí en la convocatoria, un espacio de construcción pública al que se sienta convocado cualquier ciudadano o ciudadana interesada en pensar históricamente. Esa es un poco la idea, y en este caso concreto pues estamos preocupados, más allá del informe, pues por lo que ha ocurrido y ocurre en el país. Entonces aquí nos hemos hecho pasito y creo que era la idea, no hacer una carnicería. Yo por lo menos creo que es valioso el informe, por supuesto tiene falencias y puntos que la idea es convocar, pues no vamos a hacer varios coloquios, no sé, habrá otros escenarios, y aprovecho la cuña institucional desde el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, que por ahora dirijo yo. Queremos propiciar un debate, hemos recibido unas reseñas, pero quisiéramos no tener 15 reseñas, pero unas, digamos, porque el libro creo que amerita una polémica muy amplia y es muy difícil, digamos, que un solo autor, un solo lector lo pueda hacer. Entonces es un llamado a que si hay reseñas, por favor. Y pues me imagino que aquí mi colega va a presentar eventualmente los siguientes coloquios. Bueno, en efecto, pues quiero agradecerle muchísimo al profesor Mauricio Archila, a Vladimir Melo, a Sandra Rodríguez y a todos ustedes, y también convocarlos a este mismo lugar el próximo viernes 28 de marzo a esta misma hora, a las 10 de la mañana, justamente con una sesión del coloquio que pertenece a una serie distinta, pues más como de presentación, en este caso de un proyecto finalizado, el proyecto Tuning. Lo va a presentar su autor, el profesor Darío Campos, nuestro colega del Departamento de Historia. El tema es la historia que se enseña, sintonizando Europa y América Latina, porque el proyecto Tuning justamente es un ejercicio
del cual Darío Campos ha sido coordinador a nivel latinoamericano, de construcción o rediseño de los currícula en historia europeos y latinoamericanos en educación superior. Entonces va a ser una ocasión interesante de debate y discusión acerca de qué es la historia que enseñamos en las universidades, para qué es y para quiénes es, pienso yo. La siguiente sesión es el 25 de abril, otra vez con un tema con una serie de preguntas para la historia, y la pregunta es por la relación entre los historiadores y el poder. Nos preguntamos si son mandarines o críticos. La sesión está a cargo de los profesores Oscar Rodríguez y Ricardo Sánchez. La otra y última para este semestre es el viernes 30 de mayo. La sesión vuelve a ser una presentación más específicas y monográficas. El profesor Rock Little, aquí presente, nos va a hablar del tema de investigación suyo desde hace tiempo. El título es Contrahistoria de la historia, reflexiones escépticas, y esto cerraría los coloquios de historia de este semestre. Yo tengo aquí unos títulos para ideas para el segundo semestre, y me parece que de esta sesión vuelve a como ser imperioso un coloquio acerca de la comunicación de la historia y de esa historia hecha por otros medios, en particular la televisión, los medios audiovisuales, la historia comunicada, que pues aquí también se recordaba, termina siendo a veces mucho más eficaz, pues mucho más efectiva y divulgativa que la que nosotros escribimos en sendos informes y que impacta finalmente desafortunadamente menos. Entonces espero verlas en las siguientes sesiones, y de nuevo muchas gracias.